Hola, hoy presentaremos autores que representaron un gran símbolo en la literatura ecuatoriana. Comencemos. La ventana nació de un deseo del cielo y la muralla negra se puso como un ángel. Es amiga del hombre y portera del aire. Reconocido por su talento, obras y culturas, este personaje demostró un profundo interés para la literatura. Nos referimos a Jorge Carrera Andrade, nacido en Quito, Ecuador, en el 18 de septiembre de 1903. Inició sus estudios en el pensionado de Borja en 1908 y luego ingresó al Normal Juan Montalvo en 1914. Durante su juventud, Carrera Andrade comenzó a desarrollar su vocación literaria. Fundó diversas revistas como El Crepúsculo, La Idea, La Vida Intelectual, etc. En esta revista comenzó a publicar sus primeros escritos, especialmente poesías como Estanque Inefable en 1922, La Guinalda del Silencio en 1926 y en 1951 publicó La Tierra Siempre es Verde, una obra de carácter histórico sobre el dominio español en los territorios andinos ecuatorianos. Este reconocimiento a su trayectoria y contribución de la literatura ecuatoriana en el 21 de octubre de 1917 recibió una máxima distinción nacional en el ámbito cultural. Está el Premio Nacional de la Cultura Jaunio Espejo, reconocimiento que le dieron a Jorge Carrera Andrade. Jorge Carrera Andrade desafortunadamente falleció el 7 de noviembre de 1978 en Quito, Ecuador, a causa de un paro cardíaco. Su muerte marcó el final de una vida dedicada a la literatura y su cultura. Su legado sigue vivo en su vasta obra poética, reconocida tanto en el Ecuador como en el resto de América Latina. Gracias. Nació el 10 de junio de 1906 en Quito, Ecuador. Es uno de los escritores más destacados de la literatura ecuatoriana y un referente del indigenismo en América Latina. Su obra se caracteriza por una profunda crítica social y una representación fiel de la realidad indígena, lo que ha otorgado en un lugar privilegiado en la historia literaria del país. La carrera literaria de Jorge Casa despegó con la publicación de su obra más emblemática, Huasipungo, en el año de 1934. Esta novela denuncia la explotación y opresión de los indígenas, utiliza un lenguaje crudo y un léxico quechua, lo que le ha permitido resonar con la realidad de su tiempo. A lo largo de su vida, escribió otras obras significativas como En las calles, 1935, El Chulla Romero y Flores, 1958, consolidándose como un autor comprometido con la justicia social. Además de su carrera literaria y Casa, ocupó diversos cargos diplomáticos, incluyendo el de agregado cultural en Buenos Aires y director de la Biblioteca Nacional de Quito. Su vida estaba marcada por un compromiso constante con la cultura y la identidad ecuatoriana. Falleció el 26 de mayo de 1978 en Quito, dejando un legado literario que sigue siendo objeto de estudio y admiración. La obra de Jorge Casa Coronel no solo refleja la realidad de su época, sino que también invita a la reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas en América Latina. Su legado perdura y su influencia continúa inspirando a las nuevas generaciones de escritores y lectores interesados en la justicia social y la dignidad humana. Sede de la Cuadra Vargas, 1903 a 1941. Fue un destacado escritor ecuatoriano considerado uno de los principales representantes del realismo social en la literatura de nuestro país. Él nació en Guayaquil y estudió Derecho, pero su verdadera vocación fue la escritura. Su obra se centró en retratar con profundidad la vida del pueblo montuyo, así en las costumbres y demás conflictos. También fue un pionero en dar voz a los sectores marginales. Esto quiere decir que en la realidad social, entre sus obras más conocidas fue Las Angurimas y La Tigra, en las que fusionó elementos míticos con la crudeza del entorno rural. Su vida intelectual en los tiempos formó parte del grupo de Guayaquil. Murió joven, pero dejó un legado importante en la literatura ecuatoriana y latinoamericana del siglo XX. Muchas gracias. Pablo Arturo Palacios Suárez nació el 25 de enero de 1906 en Loja, Ecuador. Fue escritor y abogado ecuatoriano. Fue uno de los fundadores de la vanguardia en el Ecuador e Hispanoamérica. Su primera publicación se hace en 1920 cuando Pablo tenía sus 14 años de edad. Se trata del poema Ojos Negros. Luego de graduarse de bachiller se traslada a Quito y en octubre de 1924 ingresa en la Universidad Central con excelente promedio.
lo que alentó a su tío a pagarle sus estudios de jurisprudencia y se graduó para más tarde titularse de abogado. En 1927 publica la colección de cuentos Un hombre muerto a hincapiés y la novela corta Débora. Después, en 1931, comienza a publicar algunos fragmentos de la novela subjetiva Vida del ahorcado. Sus dos primeros libros se ubican como obras características del movimiento vanguardista latinoamericano. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de Literatura y Filosofía cuando era ministro de Educación Benjamín Carrión, ejerció la subsecretaría del RAP y fue segundo secretario de la Asamblea Constituyente convocada por el general Alberto Enríquez Gallo. Pablo Arturo Palacio Suárez fallece el 7 de enero de 1947 a sus 40 años de edad en Guayaquil, Ecuador. El estudio de la educación básica en el ámbito educativo. La literatura ecuatoriana tiene un papel esencial, especialmente en la educación básica. Los textos como autores José de la Cuadra y Jorge Casas son parte del currículum diario que vemos en instituciones educativas, ya que permiten a los estudiantes conocer más acerca de la historia y de la cultura del Ecuador. En ellas vemos aportes, obras y símbolos que han dejado en la literatura ecuatoriana. En las aulas no solo se enfatiza en el valor artístico de las obras, sino que también se expresa y se da a conocer los contextos sociales, políticos y culturales. De esta manera, la literatura se convierte en una herramienta pedagógica que fomenta la reflexión sobre la identidad nacional, los derechos humanos y las problemáticas sociales que han marcado a la historia a lo largo del país. Gracias.